Hola replicantes, ¿qué tal? Hoy damos la bienvenida a Soledad Fernández, vicepresidenta de Crisalis. ¿Qué tal, Soledad? Muchísimas gracias por atendernos. Eres la vicepresidenta de Crisalis. Dejo que te presentes tú. Cuéntanos, ¿qué es Crisalis? Vamos a ver, yo ahora soy vicepresidenta a nivel estatal, pero llevo lo que es Crisalis en Galicia. Crisalis es una asociación de familias de personas menores trans y tenemos presencia en todas las comunidades autónomas. Vamos a ver, Crisalis nació en el año 2013 por la necesidad, porque nos fuimos encontrando varias familias con que teníamos esta situación en casa y no encontrábamos ni que las administraciones ni siquiera que tuvieran previsto esta situación, ni hubiera legislaciones que la ampararan. Únicamente pues, se podía contactar con personas adultas trans. Entonces, al ir juntándonos varias familias con menores, fue cuando nació la asociación. Pues precisamente, como no cabe duda, la unión hace la fuerza, pues para tratar de entre todas las familias, buscar y pedir y hacer y lograr los derechos de nuestros menores que no los contemplaba la administración ni estaban ni se les esperaba. O sea, se puede decir que actualmente el Estado español no protege los derechos de los menores trans, ¿no? Vamos a ver, es que realmente todavía no existe una legislación que los proteja como tal, ni a las personas menores, ni, si me apuro, bueno, ni a las personas adultas. Vamos, la realidad de las personas trans no está realmente, no está contemplada, estas personas no están protegidas. Sí es cierto que hay algunas comunidades autónomas en las que sí ya existe alguna legislación específica. Quizá también eso todavía es más triste, porque depende del sitio donde nazcas, vas a tener protección o leyes o no, que quizá eso es más triste. De ahí la importancia que se apruebe una ley transestatal que aglutine y que todas las personas de todo el país tengan los mismos derechos, sí. Una de las principales demandas del colectivo trans es el de la libre autodeterminación. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la libre autodeterminación de género? Esto, vamos a ver, la identidad de género es un sentimiento íntimo, personal, que solo lo puede decir la propia persona. Hasta ahora nos hemos encontrado con que desde el área de sanidad, de salud mental concretamente, son las personas que autorizan a ser. O sea, nadie puede autorizarte a ser o decir quién eres, solamente lo puede decir la propia persona. No podemos achacar a que tengan corta edad, que por eso no van a saber quiénes son. Lo saben exactamente igual que las personas que no son trans, que las personas menores que no son trans saben perfectamente si son un niño o una niña, pues una persona menor trans lo sabe exactamente igual que el resto. Entonces la autodeterminación es que es la persona la que lo diga, que no tenga que ser ni la administración ni un profesional de salud mental, que hasta es ofensivo porque no es ningún trastorno, además como es algo innato, no es nada que se elija, se es y ya está, ¿no? Al nacer, según la corporalidad del bebé, ya bueno, antes de nacer, ¿no? Ya con la ecografía, pues ya nos dicen, según esa corporalidad, ya nos dicen, va a ser un niño o una niña. En función de eso, ya tenemos unas perspectivas, ya nos hacemos toda una composición del lugar. Y todas las figuras de autoridad estamos tratando a esa persona menor trans como nos han dicho que era. Esto es mamá, papá, la abuela, el abuelo, el profe, la profe, todo el mundo. Y si a pesar de todo eso, esta persona menor trans dice, no, yo no soy quien decís que soy, es que ya basta con su palabra. Esa es la autodeterminación.
Un apunte que la Organización Mundial de la Salud ya ha despatologizado la transexualidad. Sí, o sea que ya no es que antes estaba bajo el epígrafe de trastornos, ¿no? Y sí, y ya no, porque no lo es, vaya. Eso es. Precisamente lo que hablamos de la libre autodeterminación de género es uno de los puntos que más debate o controversia causa en sectores del feminismo. Tenemos ahí a la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, diciendo que la libre autodeterminación va a poner en peligro la identidad de 47 millones de españoles. ¿Qué pasa? ¿Por qué se causa este debate? Vamos a ver, realmente tú has aludido al feminismo. Feminismos hay muchos. O sea, no todos los feminismos, porque los hay de muchos tipos, ¿no? Hay un feminismo trans excluyente, que es el feminismo que es el que nos toca por esta parte. Realmente, fíjate, yo pienso que en la base de todo es la falta de información. O sea, es por no tener de cerca esta realidad. Ninguna persona por gusto, y menos una persona menor trans, por gusto se va a poner, va a ser un posible objeto de burla, o va a hacer esto que lo hacen con temor de que papá y mamá no les quieran, o hacen con temor de defraudar. ¿En qué yo no me puedo explicar, porque es que no lo acabo de entender, en qué puede afectar que cada persona sea quien es? ¿Qué le va a afectar al resto de la ciudadanía? Volviendo al tema concreto de las personas menores, también otro de los temas que más da que hablar es el tema de la hormonación a edad temprana, el tema de los bloqueadores. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sí. Mira, primero, afortunadamente, no todas las personas menores trans deciden modificar su cuerpo, o en cualquier caso tienen deseos de modificarlo, al igual que las personas menores que no son trans. Dime qué adolescente en el mundo, sea trans o no tiene disforia, que es malestar, ¿no?, con alguna parte de su cuerpo. Eso no es patrimonio de las personas menores trans, no es patrimonio de la adolescencia trans. Eso por un lado. Entonces, hoy por hoy, como estamos acompañándoles desde el cariño, desde el respeto, respetando precisamente quiénes son, no existe esa necesidad de modificar su cuerpo como existía hace tiempo, ¿no? Entonces, empezando por ahí, que no todas las personas, o sea, los adolescentes, la adolescencia trans, no toda quiere modificar su cuerpo. En el caso de que así lo deseen, existe lo que es el tratamiento bloqueador de la pubertad. Es decir, cuando llegas a la pubertad, es un tratamiento que te bloquea la pubertad. Es curioso que se echen las manos a la cabeza cuando es un medicamento que se utiliza con las niñas que no son trans. Que menstruan antes de tiempo, muy pronto. Exacto, cuando tienen una pubertad precoz y se viene utilizando hace muchísimo tiempo, y además es un tratamiento reversible, o sea, por ese lado. Por eso yo entiendo que mucho es producto del desconocimiento. Y después, si ese adolescente o esa adolescente quiere seguir adelante con su tratamiento, pues lo único que va a hacer es hormonarse a la par que sus iguales comienzan su cuerpo a hormonarse. Pues estas personas adolescentes van a estar igual hormonadas que al igual, que sus iguales. O sea, que no estamos ni... Además, ¿qué madre o qué padre querría para su criatura hacer una barbaridad de meterle ahí una bomba de medicina? O sea, por eso yo, Víctor, la verdad que mucho lo achaco al desconocimiento. Todo este debate que hay en la calle, que es un debate falso, es un debate que no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno. También te quiero preguntar ahora por los principios de Yogyakarta, no sé si lo he dicho bien, que protege explícitamente los derechos de las personas trans. Eso es. ¿En España se está cumpliendo? ¿Cómo está la cuestión legal y judicial en España en este aspecto?
A ver, yo te explico. Tanto los principios de Yogyakarta como un montón de organismos de la ONU, la OMS, hay recomendaciones del Consejo de Europa, o sea, no son solo los principios de Yogyakarta, son un montón de entidades, de organismos internacionales los que recomiendan el proteger sobre todo a la infancia trans, ¿no? ¿Qué ocurre? No está protegida, en España no está protegida. Lo que te decía, hay casos puntuales. Sabes que es muy lamentable que siempre tenemos que depender de la buena voluntad de la persona con la que nos encontramos. Depender de la buena voluntad del profesorado de un centro educativo. La buena voluntad de aquel médico o aquella médica, aquella persona de sanidad con la que te encuentres. O sea, siempre tenemos que ir buscando empatía. Es decir, no son personas ciudadanas de primera categoría, son de segunda. Esto es lo que pasa, es lo que ocurre con esto. Hay ciudadanía de primera y de segunda. Y la de segunda son las personas trans. Además, lo que pedimos es respeto, que creo que tampoco es pedir tanto. Y luego lo que te decía, claro, y son derechos humanos. Además son derechos que están recogidos en la Constitución, en muchos artículos de la Constitución, en eso, lo que dices tú, en los principios de Yogyakarta, en la OMS, en la ONU. Sí, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es que, exacto, los derechos del niño, en fin. Tenemos ahí a la extrema derecha, los sectores más ultracatólicos, ultraconservadores, que niegan la realidad de las personas y los menores trans, niegan su identidad. A esto se han unido los sectores que decíamos antes del feminismo. ¿Cómo afecta este tipo de cosas a las personas menores trans, a las familias? ¿Cómo se afectan? ¿Cómo lucháis contra esto? Pues mira, primero, ¿cómo nos afectan? Primero, el instinto protector, tratamos de que sobre todo a la infancia estos mensajes no lleguen. Porque hay muchas cosas que hacen un daño, pero que puede llegar a ser irreparable. Sí. Tenemos constancia que negar la identidad a una persona menor, los índices de pensamientos suicidas o tasas de suicidio son enormes. Es decir, no es un capricho, es que es una cuestión que va la vida en ello. Entonces, por un lado, tratamos de proteger, bueno, porque eso ya es instinto de papá y mamá, ya proteger. Claro, pero se puede proteger a lo mejor a una niña trans de 5 o 6 años, pero a lo mejor a un chico trans... Sí, pero a un adolescente no. Claro. A ver. Claro. Afortunadamente, ¿sabes qué ocurre? Como hace años que venimos acompañando a nuestras hijas, nuestros hijos y nuestras hijas, las personas que no acaban de identificarse con ninguno de los dos géneros, también están resultando ser una generación de personas trans bastante empoderadas, que saben lo que quieren y se quieren y reconocen cuáles son sus derechos. Claro que hace daño. ¿Qué ocurre? Nosotros, el arma que tenemos es la información. Ahora, que también es el viejo dicho, las cosas también hay que tomarlas de quien viene, ¿no? O sea, es que vamos a ver quién está difundiendo este mensaje. Yo también creo que hay un sector de la población y de la sociedad muy, muy importante que tampoco llega a tener en cuenta los mensajes que salen por parte de estas fuentes, ¿no? Que ya se han instalado ahí. Proteger a la familia. ¿Qué es proteger a la familia? Impedir que tu hijo o tu hija sea quien es. Eso es proteger a la familia. O proteger a la familia es decir, ay no, mi hija no va a esa charla porque le van a enseñar no sé qué guarrería. Las guarrerías las tienen estas personas en la mente. Sí. Con esto me estoy refiriendo, por ejemplo, al PIN parental. Volviendo a la labor que desempeña Chrysalis, sois una asociación de familias de personas menores trans. ¿Qué labor desempeñáis con las familias? Cuando llega una familia que descubre o ve que su hijo, su hija o su hija es trans, ¿cómo trabajáis con esa familia? Porque llegarán con miedos, con desinformación. Eso te iba a decir, claro. Realmente generalmente llegan, mira, para empezar, generalmente son las mamás. Siempre somos las mamás.
los que estamos ahí. Hombre, hay muchos, bueno, la mayoría de los papás apoyan, pero generalmente quien da el paso es la mamá, ¿no? Generalmente suelen llegar con dos situaciones, una de impacto y otra de miedo, pero no miedo, es miedo a que no sufra, porque claro, como se oye, ¿qué ocurre también? Como se asocia la... Tú piensas también que la transexualidad históricamente, primero, se ha asociado a personas adultas. Sí. Segundo, se ha asociado a marginalidad. Entonces, claro, cuando oyes esa palabra, imagina que tienes un adolescente y oyes esa palabra, la madre, vamos, tapa un susto que no. Pero es eso, entonces, ¿qué hacemos? Es tan importante conversar con personas que sean referentes, es decir, que hayan pasado por lo mismo que tú, que le expliques, mira, yo he pasado por lo mismo que tú, no pasa absolutamente nada, es que en el colegio es que me da miedo, no pasa nada, iremos al colegio, informaremos. Entonces, ese contacto de estar con otra mamá, luego de ver que hay más niños y niñas como tu propia criatura, la visibilidad que tienes, sí. Exacto. Es que iba a decir la normalización, pero es que a mí la palabra normal es que me da hasta grima. Porque es que yo no sé lo que es normal o no, pero bueno, según quién. Además, según quién o según qué, ¿no? Pero bueno, la naturalización. Y entonces, afortunadamente, somos muchísimas familias. Pues mira, ahora mismo somos como 1.800 familias. Entonces, como tenemos presencia en toda España, pues siempre hay alguien que recibe a esas familias. Bueno, tenemos una organización, porque si no sería imposible, ¿no? Y entonces, pues recibes a esa familia. Además, todas las personas que estamos en Crisalis lo hacemos de manera voluntaria y todas tenemos una criatura trans. Por lo tanto, sabemos perfectamente, cuando llega una familia, sabemos qué siente, cómo se siente, qué miedos tiene, porque nos ha pasado a todas las familias lo mismo. Entonces, en ese sentido es fácil acompañarles, ¿no? Y una asociación como la nuestra, que llevamos ya mucho recorrido, es que además, si te das cuenta, esto ha sido un crecimiento tan exponencial, porque la información ha crecido muchísimo en muy poquito tiempo. Y más difícil, ¿no? Entonces, ahora. Antes, exactamente. Lo que no se habla no existe, parece. Para empezar, tenemos bueno, aparte de que hace poco acabamos de elaborar una guía educativa que tiene el marco jurídico, tiene los conceptos y después tiene una parte didáctica para trabajar en los colegios. Aparte de eso, también tenemos una guía de lenguaje inclusivo. Pues, por ejemplo, imagínate, en vez de decir los ciudadanos, la ciudadanía, los profes, el equipo docente. Y alumnos. Alumna, exacto. Sí. Y bueno, pues con eso es con lo que vamos trabajando. Luego pues vamos, lo que te comentaba al principio, ¿no? La unión hace la fuerza. Pues nos reunimos con las administraciones, ya te digo, en diversas comunidades autónomas han sacado leyes adelante, hemos sacado protocolos educativos adelante, es decir, nos reunimos y vamos sacando cosas adelante para que sean incluidas nuestras personas menores. Y integradas. En el caso de las personas menores trans que llegan a vuestra asociación, ¿cómo trabajáis con ellas? Porque muchas también llegarán sin haberse autoaceptado todavía. Lo que dices, si tienen rechazo en casa, imagino que habrá algunos que lleguen con el rechazo de papá y mamá, que hayan intentado incluso suicidarse. ¿Cómo trabajáis con las personas? Claro, bueno, aquí esto es un tema un poco delicado. Si una persona menor trans viene y papá y mamá no aceptan, al ser precisamente una persona menor, nosotras como asociación no podemos meternos con la persona. ¿Qué ocurre en estos casos? Cuando hay rechazo, lo más probable es que, por ejemplo, vamos a suponer que es un adolescente, ¿no? Que en casa se le rechaza, y por desgracia hay muchos. Un adolescente chico, ¿no? Digo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que sí suele ser, bueno, vamos a ver,
hay tantas formas de ser persona trans como personas existimos en el mundo. Porque tanto las personas trans como las que no son trans somos todas diferentes. Que también por eso pienso, somos diferentes y únicas, por eso cada persona somos tan valiosa, ¿no? Porque es que no hay dos iguales, seas trans, cis o lo que seas, ¿no? O no trans. Entonces, generalmente este adolescente suele tener un grupo de amistades, o por lo menos una o dos. Ahí ya tiene un espacio de apoyo. Generalmente también suelen comunicarlo al centro educativo, suelen tener confianza o con la tutora o con la orientadora o el tutor o quien sea. Entonces, a través del colegio es donde pueden empezar un poquito con la familia a trabajar. Les hablan de nosotros, tratan de explicarle, o el colegio se pone en contacto con nosotros, se informa y a su vez le traslada la información a la familia. Y ahí es donde vamos tratando, pero claro, sin una autorización expresa de una madre o un padre, no podemos hacer nada. Pero nada, de nada. Sí, no entiendo, una pena. Entonces, pero con los menores que llegan con especial trauma, por eso lo decía, sí, hay menores trans que se han intentado suicidar, que no se aceptan a sí mismos todavía. Y que lo han conseguido. Y que lo han conseguido. También, ¿Cómo trabajáis en casos especialmente dramáticos? ¿Cómo trabajáis con estas personas? Pues mira, en esos casos, aparte de todo esto, bueno, pero con la familia acompañando, porque aquí hay de todo, con la familia acompañando y que las criaturas están fatal. También nos organizamos, en Crisalis tenemos por tramos de edad. Bueno, antes nuestra forma de funcionar, que había sido desde siempre, 2 veces al año hacíamos encuentros anuales, ¿no? En lo que se llama un espacio seguro de todas las familias, pero incluso que venía la abuela, el abuelo, la prima. Y para la juventud, también por tramos de edad, se hacían grupos y se llevaban personas ya específicas para hacer talleres, talleres de autoestima, todo este tipo de cosas y tal. Y para las personas adultas siempre se ha llevado por tener información, a lo mejor personas endocrinas, personas psicólogas, personas sexólogas, y entonces entre que te estás formando, luego que te encuentras, que estás en personas, un fin de semana, eran fines de semana intensísimos, además es en lo que le llamamos un espacio seguro, es un hotel donde únicamente estamos las personas de la asociación, ¿no? Entonces, bueno, aparte es muy emotivo y ahí salen las criaturas muy empoderadas porque están viendo la cara de otra persona igual que ellas, ¿no? Bueno, a día de hoy, tal y como estamos, lo que tenemos son grupos de WhatsApp también por tramos de edad. Y tenemos a una persona joven, pero ya adulta, trans, llevando esos grupos. Por lo tanto, no hay intromisión ni de mamá y papá en el sentido de que quiera expresar algo, y la persona que lleva el grupo, primero, es una persona que les va a entender perfectísimamente porque ha pasado por lo mismo, y si ve que hay un caso que es digno de avisar, pues se avisa. Entonces tratamos de crear red. Nuestra intención siempre es crear red en todos los ámbitos. Entonces solemos conocer, en cada sitio tenemos a alguien de referencia, una persona sexóloga, una persona psicóloga, y en estos casos es cuando necesitan ayuda, y bueno, ayuda a la familia, le ayudamos a las familias, a la criatura, tiene ya una persona de referencia trans, y si hace falta más, se acude entonces a una ayuda psicológica por parte de un profesional. Crear red, qué importante eso de crear red que mencionas. Es que no nos ha quedado otro remedio, Víctor. Está claro. Crear red. Crear red también es una red fundamental. Te enlazo a la siguiente pregunta. Los centros educativos, las escuelas, ¿están preparados estos centros para garantizar el bienestar de las personas menores trans? No. Vamos a ver, vuelvo a lo mismo de siempre. Hay un desconocimiento tan grande que, por ejemplo, quien ha estudiado para formarse para ser docente, es que es un tema que no han tocado. Y yo siempre se lo digo, parece más de lo que es. Es que estamos hablando de una persona, por ejemplo, un alumno o una alumna trans,
es que es un alumno o una alumna como otra cualquiera. Únicamente, ¿qué ocurre? Que haga a lo mejor el tránsito en el centro, que se le haya conocido, vamos a suponer, me lo voy a inventar, Sí. se la haya conocido como María. Y de repente, en primero de la ESO, dice, mira, que yo no soy María, que soy Mari. Ay, todo el mundo empieza, ¡ay, pobrecito! ¿Qué hacemos? Sí, ¡ay, la madre! ¡Ay, cómo hago en el colegio! Vamos a ver. Bueno, primero tenemos esta guía, que es producto de toda nuestra experiencia, de todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo. Entonces lo que hacemos es enviar la guía. Hay centros que francamente les estorba. Alumnado trans les estorba porque, ay, es que a los otros papás y mamás les va a parecer mal. ¿Parecer mal el qué? Pues que no me quiero meter en eso porque ya me incendio, bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí la gente está pensando, o los colegios o lo que se están pensando, que es que, fíjate tú qué cambio, vamos a ver, es una forma de su cuerpo. Entonces, simplemente ha cambiado el pronombre y el nombre. Generalmente cuando lo dicen a esas edades, ya estas personas ya han pasado el tránsito. Quienes tenemos que hacer el tránsito somos los que estamos a su alrededor, las personas que estamos alrededor. Entonces, muy bien, cuando es un colegio trans-friendly, digamos, entonces, y afortunadamente cada vez son más, nos piden formación, ¿no? Entonces, muy bien, les damos formación y tal. Yo lo que trato de transmitirle a los colegios es que es una oportunidad. O sea, tener la diversidad en persona. Estás enseñando al resto del alumnado que existe la diversidad y que ahí está. Y que esto te abre la visión. Y estas personas, este alumnado, mañana va a estar en la sociedad. Se va a encontrar con todo tipo de personas. Y han aprendido a respetar, han aprendido igualdad, han aprendido que existe la diversidad y han aprendido a valorarla. O sea, que es una oportunidad, es un valor. Precisamente por prejuicios que afectan de lleno a los menores, a las personas menores trans, parece que la sociedad se niega a aceptar que las personas menores tienen orientación sexual, identidad de género. Aparte que son aquí angelitos caídos del cielo que... Sí, que ni sienten ni padecen. Claro. Yo creo que es un poco lo que te decía antes. Es que no hace tanto, por eso a mí me da mucha lástima, ¿no? No hace tanto, pues eso, se asociaba a ser adulta, a la prostitución, a la marginalidad, a situaciones de calle absolutas. Pero ¿qué ocurre? Es que esas personas adultas han tenido una infancia que hasta ahora yo conozco muchas personas, por desgracia, que han sido echadas de su casa. Claro, si te echan de tu casa en la adolescencia o apenas has cumplido, que no eres ni mayor de edad, ¿a dónde vas a ir a parar? O sea, a ninguna parte. Entonces esto viene, yo creo que es que la sociedad lo asocia a eso. Pero vamos a ver, esas personas trans han tenido una infancia que hasta ahora ha sido negada su identidad. Sí. Pues de la generación de mi hija, pues hemos visto que es que no pasa absolutamente nada, que es riqueza en estado puro. Las lecciones que nos dan nuestras criaturas, con esa inocencia y con esa falta de prejuicios, y que te dicen las cosas y te están diciendo una verdad como un piano, que simplemente tampoco muchas veces no nos hemos parado a reflexionar según qué cosas. Yo agradezco cada día de mi vida la situación de mi hija. Es que a mí mi vida me ha dado un vuelco entero. O sea, yo hubiera pasado por esta vida sin pena ni gloria. Y seguramente con mucha transfobia interiorizada, muchos prejuicios, muchas cosas que a mí me ha hecho que yo reflexione, que yo abra la mente. Me he enriquecido tanto, porque eso me ha llevado a conocer a más personas, a plantearme muchas cosas, a replantearme. Es decir, no es nada más que riqueza y riqueza. ¿Cómo diferencia entre una persona menor con una expresión de género no normativa con una persona menor que es trans? ¿Cómo se diferencia? ¿Hay algunos casos que sí, que no? ¿Cómo se diferencia? Es que es tan fácil con que lo diga. Solo con que lo diga. Es que no tiene nada más que decirlo. Porque, por ejemplo, yo conozco mamás. Porque mira, tú ya te haces, o sea, lo que te comentaba antes, ¿no?
te creas unas expectativas cuando incluso el feto todavía no ha nacido, ¿no? Te has creado unas expectativas. Sí, según sus entonces ya, sí. Y entonces viene la criatura y te dice, no, mira, no, que no es así, que es de la otra manera. Entonces, aprendamos de antes, no volvamos a crearnos expectativas. Porque, por ejemplo, yo conozco mamás que dicen, ay, hija de una niña trans, ¿no? Es que no se peina, anda todo el día en chándal, jugando al fútbol. Y digo, bueno, pues será porque le gusta. Claro. Entonces, no te crees la expectativa de porque sea ahora una niña trans, otra vez digas, bueno, ¿cómo es una niña? Ha de ir monísima con el vestidito y las bailarinas. Pues no, va con chándal, dices que ni se peina. Digo, bueno, o sea, que es muy fácil. Es muy fácil. Dentro del colectivo trans también hay identidades o expresiones de género diferentes, diversas. No normativas, exactamente. Claro. Y con los tacones y un chico trans va a estar jugando al fútbol. Exactamente, exacto. Es que esos estereotipos que marca la sociedad, además parece que es a la corre. Bueno, que es una niña trans, pues a la corre, entra en el club de mujeres, pero con todo el equipo, ponte todo, no te falte un nada. Y claro, es que la ropa está para vestirse, los juguetes están para jugar, no están para definirnos. Hombre, no cabe duda, sí. Tu expresión de género muchas veces es a través de la cual quieres que se te reconozca, ¿no? Pero en el caso pues, de menores, entre la expresión de género y la identidad, la diferencia está en que lo exprese la persona menor. Vamos a retomar un poquito con la ley trans que hemos empezado a hablar. ¿Qué mejorarías de la ley trans que está preparando el Ministerio de Igualdad? Por ejemplo, que se incluyera un cupo laboral para personas trans, porque está claro que hay una tasa de paro alarmantemente grande. El tema de las personas no binarias, que no sé en realidad cómo al final va a quedar un poco la cosa, pero que se las incluya, aunque creo que sí, que sí que van a quedar reflejadas. Sí, se reconoce que van a dejar quitar, que no poner la casilla. Sí, que no, sí, en eso y en los bebés intersexuales, es que ya era hora. Son bebés que nacen con ambos genitales o con partes de ambos genitales. De esta manera evitamos que la comunidad médica haga barbaridades de mutilaciones con el afán de encajar en la norma. En las personas migrantes también es necesario que los documentos que se hayan expedido en España que puedan ser reconocida su identidad. Hombre, por pedir, pediríamos tanto, pero bueno, eso sí que serían las mejoras. Lo que sí son las líneas rojas es la autodeterminación. Eso no es negociable. No es negociable. Ni siquiera es negociable como nos lo están proponiendo, porque lo proponen que sea una persona funcionaria de un registro civil la cual decida, esa persona, que ya me dirás tú, están pidiendo que tú acredites quién dices ser y que en 6 meses te dirán si sí o si no. O sea, se está presuponiendo que va a haber ya un fraude por parte de la persona trans. Eso es cuanto menos insultante. Entonces, eso por ahí sí que no vamos a pasar. No, es que es impensable. O sea, si antes estaba patologizada la transexualidad porque un médico te tenía que decir que eso le ha pasado a mi hija, ha tenido que llevar un informe de que estaba trastornada, acreditar su tratamiento por la Ley 3 del 2007, acreditar su tratamiento, haber cumplido los 18 años. Y con todo y con eso aún tardaron 8 meses en concedérselo, que no fue. Sí, o sea, entonces, ¿cómo puede ser que una persona funcionaria de un registro, y además, ¿qué va a ser? A su criterio. Es que no. O sea, lo que pedimos es que sea un trámite burocrático, un trámite administrativo, que digas, pues yo soy fulana y en todo caso, pues una declaración jurada. Y que después, que luego hay otra cosa,
que también achacan las feministas. Ay, no, claro, porque la violencia doméstica, porque entonces Pepe tuvo violencia y le pegó a su mujer y tal, y ahora dice, ay, no, que soy Pepa, así que a mí no me... No, mientras fuiste Pepe, tienes que cumplir esas obligaciones y esos derechos que has tenido mientras eras Pepe. Que ahora quieres ser Pepa me parece estupendo, allá tú. Pero que hay legislación para evitar el fraude de ley. Exacto, es como exacto. Si hay gente que finge los robos y no vamos a dejar de proteger a la gente que sufre robos. Exactamente. Y además está contemplado todas esas premisas. O sea, nadie va a quedar borrado, ninguna persona va a quedar desprotegida. Únicamente lo que vamos a hacer es proteger a aquellas que están desprotegidas. Además es el colectivo más vulnerable y más vulnerado, el de las personas menores, trans. ¿Hay algo más que se pueda vulnerar más? Ya para ir cerrando, ¿cómo ves el futuro con respecto a la ley trans? ¿Crees que llegará a buen puerto, que se conseguirá sacar adelante? ¿Cómo lo ves? Es un poco ponerte en el futuro aquí ahora mismo usted, pero ¿cómo lo ves? Hombre, te decía antes, ¿no? Esto más que una cuestión de una ley de derechos humanos o de una legislación, de una ley, esto es más bien una ley política. Entonces, partiendo de eso, sí que es cierto que hay ciertas desavenencias entre el Ministerio y el PSOE, que esperemos que sean solventadas, porque yo particularmente, yo no me puedo creer que un partido socialista, un partido progresista, no proteja a este colectivo tan vulnerable y tan vulnerado, porque ya ha sido vulnerado, que es una cuestión de derechos humanos. Los derechos humanos no tienen color político y cuanto más... Y máxime cuando es un partido que va de banderado de lo LGTB. Exactamente. Además, en el discurso de investidura, el presidente Sánchez dijo que esta ley iba adelante. O sea, hay muchos factores por la cual estoy convencida que la ley va a salir. Lo que, claro, tampoco queremos que salga una ley, cualquier ley. O sea, es decir, también tiene que quedar claro... Las líneas rojas que mencionabas antes. Exacto. Si no, es que preferimos que no haya ley. Sí. Porque para eso, como diría el otro, virgencita, que me quede como estoy. Porque para que sea una ley que nos vaya a fastidiar más todavía, para eso pues nos quedamos como estamos. Ya, pues ya estaría. Pues muchísimas gracias, Sole. Ya nos despedimos. Muchísimas gracias por el trabajo que haces. Sigamos adelante para ver si avanzamos un poco en la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias. Un besazo, gracias. Sole. Hasta pronto. Chao. Igualmente.